doctor? Bien, muchas gracias. Cordial saludo, doctora Altamar. Muchas gracias. De pronto hoy como que les voy a pedir que abran la cámara, que abran el computador para verles la cara, para conocerlos, que algunos los conozco, pero a otros no. Entonces me gustaría saber quién es, por ejemplo, Edgar Carranza. Sí. Doctor, buenas noches. No, Adril Parra, buenas no he noches. tenido clase con usted. ¿Adriles o Adri? Adri. Adri Parra. Olga Lucía. Olga Lucía. Eso. Adriana Corona. Pero no coronavirus. Adriana Corona. ¿No está? Carlos Méndez. Andrés Sí, profe, Cruz. buenas noches. Veo los nombres, pero no veo caras. Estoy viendo caras. Cristian Bertrán. Víctor Calderón. Brian Chaparro. José Antonio. Ricardo Gómez. Julio César Flores. Pamela. Ricardo Gómez. Oscar. Andrés Díaz Esperanza. Buenas noches, doctor. Es que entre Buenas noches, otras profesor. quiero Y verles primero la que cara para irlos conociendo y también para ver el tipo de pijama que están usando esta noche y si están metidos en la camita o en una hamaca o en fin. No Doctor, buenas noches. Hola, Oscar Gámez. sino entonces no han abierto cámaras, ¿verdad? Carlos Méndez. Profesor, mi cámara no sirve. Brian, de un gatico muy lindo ahí. Es una gata. Pero si mi cámara no sirve, profesor. Julio César. Diana, como siempre, ahí muy juiciosa. Ricardo Gómez, Esperanza, Lorenzo. Bueno. ¿Será que si no abren es porque no están, cierto? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Doctor, buenas noches, José Joaquín Lozada, presente. Doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Jesús Antonio, Cristina. Buenas noches, doctor. Abraham. Buenas noches. Abraham. Buenas noches, doctor. Bueno. Buenas noches, doctor. Buenas noches, es para ir conociendo, viéndolos y para obligarlos a salir de la cama. Mucho, señoría. Eso, qué bien. ¿Cómo está, Qué profe? bueno. Mario Franco, allá le figuro como Campos Volcán, yo creo. No sé, Luis Cerón, Adrián, Ricardo, José Antonio, Asus, Cristian Beltrán, no. Bueno. Señor Cristian Beltrán, aquí estoy presente. La clase de anoche, pues, fue la primera y la verdad que me sentí incómodo porque yo no sabía a quién le estaba hablando. Pues tenía un tablero totalmente negro con los nombres, pero no le había visto la cara a Adri, a Olga Lucía, ¿sí? Sin embargo, hay muchos que no están, miren. Adriana Corona, Luz Gutiérrez, Abraham Vaquero. Bueno, Aquí estoy, manténganse. profe. Para Adriana saber, Coronado. Entonces, aquí dice Corona. Entonces, Corona, coronavirus, no coronado. Profe, Coronado, buenas profe, noches, coronado. Mata Cañón. Bien, entonces esa clase de anoche, Buenas noches, doctor. buenas noches. No, a mí, no me gustó por mí, porque no sabía a quién le estaba hablando. Entonces estaba hablando para una persona totalmente desconocida. Entonces vamos a recapitular un poco la clase de mañana. Y esta vez sí vamos a hacerlo un poquitico más rápido porque ya es como una especie de repaso. Nosotros empezamos con la etimología de la palabra sucesión.
Yo les dije que provenía de un verbo latino, de suceder, de la expresión latina sucesio. Esa palabra sucesión tiene varios significados. Significa la continuación de una persona o de una cosa en lugar de otra. Es el heredero, el legatario que está en la posesión de los bienes de un causante. Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones transmisibles al heredero o al legatario. En fin, ese es el diccionario real de la academia, aunque pues hay otro, el diccionario de Scriche, y hay un montón de diccionarios pues que nos hablan de el significado de la palabra general. Vimos también que la sucesión puede ser originaria y derivada en concepto de ese famoso jurista chileno Luis Claro Solar, a quien les recomiendo estudien, porque si hay alguien que sabe derecho civil es Luis Claro Solar, es Papá Dios hecho profesor, hecho maestro. Es originaria cuando el derecho del sucesor subsiste por sí sin derivar su naturaleza de nadie. Es originaria. Y es derivada cuando proviene de derecho de alguien. Decíamos cómo los modos de adquirir que don Andrés Bello plasmó en el Código Civil y nosotros lo tenemos en el 673. Los modos son originarios y derivados. La pesca de un pargo rojito, de un lindo pescadito para la comida, ese es un modo originario porque la propiedad nos las da el mar, por así decirlo. Mientras que si yo voy y compro un par de zapatos, pues entonces los zapatos eran de un almacén, era el dueño de los zapatos y me los vendió, entonces ese es un modo derivado. Y entonces ahí están los modos originarios y los modos derivados que veíamos anoche y que no vamos a repasar. También vimos que la sucesión por causa de muerte es considerada como un modo de adquirir el dominio. Así está en el 673. Es un modo de adquirir el dominio mediante el cual el patrimonio de una persona denominada causante se transmite a otra llamada heredero o causa habiente. Es decir, con causa o con ocasión de la muerte. Esa es causa habiente. Una causa derivada de su situación. Entonces, es el modo de adquirir el patrimonio íntegro de una persona denominada causante. Recordábamos anoche qué entendemos o qué nos enseñaron bajo el concepto de patrimonio. No me apaguen las cámaras, no me las apaguen. Quiero verlos a todos porque es que anoche yo sí juraba que estaban todos roncando. Bien, entonces, patrimonio es el conjunto de derechos apreciables en dinero. El mundo está lleno de cosas, ¿no? Muchas cosas, pero esas cosas susceptibles de apropiación y susceptibles de valoración económica las llamamos bienes, y los bienes conforman el patrimonio. Entonces, el patrimonio está compuesto por un activo representado por esas cosas susceptibles de apropiación y de valoración. Y esas cosas son corporales, incorporales, derechos reales, derechos y acciones, etc. Entonces, la sucesión trata de toda clase de bienes. Se dice que los herederos son continuadores de la persona del causante y por ende son subrogatarios de los derechos y de las obligaciones. Los herederos, los legatarios no. Entonces, la sucesión por causa de muerte es un conjunto de bienes
podemos decir que es una universalidad jurídica, pero por el hecho de que está bien conformadita no llega a adquirir personería propia. Siempre será comunidad. Nosotros vimos también que había unos presupuestos en la sucesión por causa de muerte. En toda sucesión por causa de muerte se configuran y son demostrables varios presupuestos. ¿Cuáles son? El causante, el causaviente o asignatario. Yo estoy un poquito rápido hoy porque estoy repasando lo de anoche. Un patrimonio encabeza el causante y una relación jurídica entre el causante y el heredero o entre el causante y el causaviente. ¿Quién es el causante? Que también lo podemos llamar de cujus. El causante es la persona natural, fallecida, cuya sucesión se ha deferido, es decir, se ha abierto. Ese es el causante. Entonces necesitamos comprobar la existencia legal de la persona, del causante, y comprobar la ocurrencia de su muerte. Las personas jurídicas no son tenidas como causantes. Pueden ser causavientes, pero no son causantes. Recordábamos también que el Código Civil distingue dos momentos respecto de la existencia de las personas. Un primer momento que lo vamos a llamar concepción y un segundo momento que lo vamos a llamar nacimiento. Perdónenme, yo voy a tomar un poquito de agua de bicarbonato porque tengo una gastritis galopante. Y entonces hay una presunción en el artículo 92 del Código Civil. El Código dice que la existencia natural comienza con la concepción. Entendemos fecundación. Y entonces, dada la dificultad de la comprobación por medios directos, el Código acude a una presunción y la consagra en el artículo 92 del Código, que dice que de la época del nacimiento se colige el de la concepción. Y establece una regla. Se presume que la concepción ha precedido al nacimiento no menos de 180 días cabales y no más de 300 contados hacia atrás desde la medianoche en que principia el nacimiento. Sigue insistiendo el Código en su artículo 90 que la existencia legal de la persona comienza al nacer, es decir, cuando se separa completamente del vientre materno. ¿Qué genera esto? Ese hecho genera la personalidad. ¿Y qué es la personalidad? La personalidad es una aptitud con P, aptitud de la persona para ser sujeto de derecho. Esa es la personalidad. Entonces la persona, siguiendo, pues todo esto es siguiendo el derecho romano. El derecho romano se decía que había tres estatus: el status libertatis, el status civitatis y el status familiae. Entonces, en razón del nacimiento y de acuerdo con la herencia romana, el individuo de la especie humana adquiere estos atributos: capacidad de goce, en virtud del cual es titular de derechos y obligaciones. Esta capacidad de goce es supremamente importante porque la tenemos todas las personas por el mero hecho de ser, capacidad de goce. El niño recién nacido tiene capacidad de goce. Puede ser
titular de derechos, pero no tiene capacidad de ejercicio porque es menor de edad. Entonces, el código habla de discapacitados absolutos, etc., ¿no? Bien. Mientras el fallecimiento no ocurra, no se puede hablar de sucesión por causa de muerte y los presuntos herederos carecen de derechos patrimoniales en relación con los bienes del causante. Tienen solamente lo que se llama una mera expectativa. Mientras la muerte no se presente, no pueden alegar derechos derivados de una sucesión. ¿Y qué es la muerte? Pues la muerte es la cesación del fenómeno de la vida. No nos importa si la terminación se debe a causas naturales, a causas violentas, previsibles, intempestivas, etc. Veíamos anoche que alguien hizo una pregunta que sí, pues se tiene una persona y no se sabe quién es y se entierra, que cómo se hace con el patrimonio de esa persona. También así como nos pusieron ese ejemplo anoche, esa pregunta, puede haber, la muerte sucedió en un naufragio, en un terremoto, en un accidente, en una avenida de tierra, qué sé yo, en un maremoto, en un incendio. Entonces esto hace imposible encontrar el cadáver o identificarlo. Y entonces anoche una de ustedes, con muy buen juicio, nos dijo que había que recurrir al proceso de presunción de muerte por desaparecimiento. Ese proceso termina con la sentencia de la declaratoria de muerte del desaparecido y nos da una fecha presuntiva en que pudo haber ocurrido. Y entonces todo esto se ordena transcribirlo al funcionario encargado del Estado Civil para que extienda el folio de defunción. Entonces, siguiendo también el ordenamiento jurídico, tenemos que probar esa muerte en los términos del decreto 1260 del 70, que solo es demostrable con la copia del registro civil de defunción. ¿Cómo probamos un matrimonio? Con el registro civil de matrimonio. ¿Cómo probamos una defunción? Con el registro civil de muerte y defunción. La personalidad habíamos dicho que es la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones, pero la personalidad cesa con la muerte. ¿Cuáles son los atributos de esa personalidad? La capacidad de goce, el domicilio, la nacionalidad, el nombre, el estado civil, el patrimonio. Todo eso cesa con la muerte. Por capacidad de goce debe ser, podemos entender esa aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. También veíamos que la sucesión se rige por el 1012 del Código Civil. Es decir, según el 1012 del Código Civil, la sucesión se abre en el último domicilio del causante. Ese es el juez que va a conocer del proceso de sucesión. Concretamente, el Código General del Proceso, en su artículo 22, numeral o inciso 9, establece que la sucesión debe adelantarse ante el juez de familia, del domicilio del causante. Veíamos también qué intereses convergen en toda sucesión. Entonces hablamos de los intereses del causante, de los intereses de la familia, de los intereses de la sociedad. También hicimos una distinción en cuanto al asignatario.
¿Quién es el asignatario? Es la persona que se beneficia con la asignación. Y las asignaciones son a título universal o herencias y a título singular o legado. Entonces, repito, las asignaciones son a título universal o herencias y a título singular o legados. El asignatario a título universal también lo llamamos heredero universal. Sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y obligaciones. Yo, por ejemplo, tengo a mis hijos como herederos universales de mis deudas. ¿Por qué? Porque no hay más deudas. Sí. Bien. Las obligaciones, recordando la clase de obligaciones que ya vimos. Bueno, la obligación es un vínculo jurídico, ¿no? Definido el concepto en las institutas de Justiniano. Justiniano nos dijo, perdón que aquí se me fue lo. No estás en clase. Sí, abre una cosita. Hay una bonita definición que tiene Justiniano en su libro de las institutas y dice así: obligatio est juris vinculum o necessitate astringimus alicuius solvende rei secundum nostra civitatis iure. Obligación, está clarito, ¿cierto? Eso es fácil, ¿no? Sí, señor, bien claro. Facilísimo, doctor. Está claro, Un obligación latín es perfecto. juris vinculum o necessitate astringimus alicuius solvende rei secundum nostra civitatis iure. La obligación es un vínculo jurídico que nos constriye, que nos pone en la necesidad de efectuar para otro una determinada prestación de conformidad con las leyes de la ciudad. Entonces la obligación es un vínculo jurídico. Y entonces, ¿para qué esto? Para decir que la obligación o las obligaciones, a semejanza de los derechos, unas son transmisibles y otras no. ¿Cuáles son transmisibles? Las obligaciones de dar. En cambio, las obligaciones de hacer no son transmisibles. Porque si la obligación de hacer consiste en la confección de una obra, solamente puede hacerlo el artista o la persona que yo contrate para esa obra. Yo decía anoche que el pintor que mejores gordas pintas es Botero. Y entonces yo llamo a Botero y le digo: mire, señor Botero, yo le voy a llevar a mi novia a su estudio para que usted la vea, se inspire y me haga un cuadro, me pinte a mi novia. Pero mi novia es tan gorda, que tengo que llevarla en la parte de atrás de un camión. Y ahí en el camión se la presenta a Botero, él la mira y se inspira y me dice: voy a hacerle un cuadro y lo vamos a titular La Gorda Preciosa. La Gorda Preciosa. Y resulta que empieza el cuadro y Botero se muere o se va para Italia, porque él se va muy seguido a Italia. Y entonces me deja la obra inconclusa. ¿Será que esa obra es transmisible? ¿Esa obligación se puede transmitir? ¿La puede terminar un secretario de Botero? ¿Ustedes qué opinan? No, doctor. No, doctor. No, doctor. No la puede hacer él. Solamente él. ¿Por qué? Porque es una obligación intuitu personae, una obligación, un contrato que se hace en consideración a la calidad del artista. Entonces, la obligación
de pintarme a la gorda preciosa solamente la tiene Botero y no se la puede transmitir a nadie. En cambio, las obligaciones de hacer, sí, porque si la obligación es de hacer un taburete, una mesa, pues bueno, la puede hacer el ebanista que contraté o el carpintero, y si no está, pues la hace el hijo o alguien de la familia. Entonces no hay ningún problema en ese sentido. Pero el patrimonio, ¿qué viene siendo? ¿Cómo lo podemos interpretar? El patrimonio es el objeto de la sucesión por causa de muerte. No podemos hablar de objeto para el caso de la sucesión por causa de muerte en las mismas o en el mismo sentido de las declaraciones previstas por acá en el artículo 1502 del Código. ¿Alguien quiere buscarse el 1502, por favor? ¿Requisitos para obligarse? Sí. Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario, 1, que sea legalmente capaz. 2, que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio. 3, que recaiga sobre un objeto lícito. Y 4, que tenga una causa lícita. La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma y sin el misterio de la autorización de otra. Entonces, los requisitos que trae el 1502: capacidad, consentimiento, objeto y causa lícitos. Es decir, eso es lo general para cualquier acto jurídico. Pero en la sucesión por causa de muerte, el objeto es el patrimonio del causante. El patrimonio es un atributo de la personalidad y consiste en una universalidad jurídica de muchos derechos y obligaciones. Entonces, todo esto es lo que se le va a transferir o a transmitir a los herederos. Y el patrimonio consta de 2 elementos: uno activo, conformado por los derechos reales, y un pasivo, integrado por las obligaciones. Entonces recibimos tanto el activo como el pasivo. No nos podemos sustraer a recibir solamente el activo y el pasivo no. Recibimos todo. También miramos anoche que cuál sería la naturaleza jurídica de la sucesión. Y nos preguntamos, ¿la sucesión es persona jurídica? Pues tenemos que decir que la sucesión no es persona jurídica. Según lo dispone el artículo 633 del Código, vamos buscándolo. El artículo 633 del Código dispone que la persona jurídica es una persona ficticia, capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones y de ser representada judicial y extrajudicialmente. ¿Qué dice el 633? ¿Lo que encontramos? Sí, doctor. El 633 dice, definición de persona jurídica. Se llama persona jurídica una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Las personas jurídicas son de 2 especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia pública. Hay personas jurídicas que participan de uno y de otro carácter. Entonces, nuestro codificador acogió la teoría de la ficción. La persona jurídica es una persona ficticia. Se la inventó la ley y el derecho.
Pues, para precisar un poco la naturaleza de la persona de la sucesión. Es la persona es una teoría ficción, ¿no? La tesis de la ficción. Claro que hay algunos que sostienen que la sucesión por causa de muerte participa de la naturaleza de la persona jurídica. Porque al fallecer el causante, el patrimonio herencial adquiere una capacidad jurídica autónoma. Juzgan que los bienes de la sucesión corresponden, los bienes del causante corresponden a la sucesión. Pero no hay ningún texto en el código que así nos hable. La jurisprudencia y la doctrina han considerado tradicionalmente a la sucesión como una universalidad jurídica. ¿Qué es la sucesión? ¿Una persona? No, es una universalidad jurídica. Pero sin llegar a aceptarla como un sujeto de derecho, porque no se le da existencia a ese ser colectivo. Entonces es una universalidad jurídica compuesta por toda clase de bienes, bienes muebles, bienes inmuebles, derechos, joyas. Ahora bien, para actuar en la sucesión debemos tener personería. La personería, y así dice en el poder, uno pone, señor juez, reconózcame personería, para actuar de conformidad con el poder que le adjunto. La personería es una idoneidad de la persona para actuar en la relación jurídico-procesal. Hay dos especies de personería, la sustantiva y la adjetiva. La primera se relaciona con el derecho mismo y la segunda con una cuestión ritual, como es la representación del juicio. De modo que debemos tener personería para poder actuar. Y le pedimos al juez que nos reconozca esa personería. ¿Cuáles son los tipos de personería? ¿Me lo repite, por favor? Sí, la personería para poder actuar en el proceso. Personería como demandante y personería como demandado. Porque es que ambos actúan. La personería es una idoneidad para actuar en la relación jurídico-procesal. Bueno. Muchas gracias. Habíamos dicho que la sucesión la ha considerado el legislador como un modo de adquirir. Y entonces, en el artículo 673 del Código, la tenemos como modo de adquirir. El artículo 673 incluye los modos de adquirir el dominio. Entonces, hay modos originarios, modos derivados. Pero la forma de adquirir el dominio en la sucesión se forma en forma distinta a los demás. Los demás es en forma instantánea. Basta con la entrega de la cosa. ¿Cómo se perfecciona un contrato de compraventa? Con la entrega de la cosa. Usted paga el precio, le entregan la cosa. Entonces, en la sucesión no se realiza en forma instantánea. Necesitamos una serie de hechos y actos constitutivos que serían el fallecimiento del causante, la apertura de la sucesión y la delación de la herencia. Entonces, repito, los requisitos como modo de adquirir el dominio, la sucesión como modo de adquirir el dominio, sino solamente que lo menciona el 673,
sino que hay que aclarar y entender que este modo no puede realizarse en forma instantánea, como sucede con la tradición de cualquier contrato de compraventa que se perfecciona con la entrega de la cosa o con el registro del título respectivo, sino que necesitamos en la sucesión una serie de hechos y de actos. Esos hechos están primero el fallecimiento del causante. En la apertura de la sucesión necesitamos el fallecimiento. La delación de la herencia. El fallecimiento, la apertura de la sucesión y la delación de la herencia. Necesitamos el trámite, el juicio para la adjudicación de los bienes, incluso la inscripción en el registro cuando fuere del caso. La sucesión es un modo de adquirir, sí, que se realiza, dije yo, no de manera instantánea, sino a través de varios hechos. Necesitamos la muerte del causante, la vocación hereditaria y la aceptación de la herencia. Yo les di anoche una definición de vocación hereditaria de un magistrado del Tribunal de Cartagena. ¿Sí la tienen? ¿Sí se acuerdan cuál es? Si no, busquemos aquí. Yo que tengo aquí una obra, Lecciones de Derecho de Familia. El autor es el magistrado Alcides Morales Acacio, magistrado del Tribunal Superior Judicial de Cartagena. Vocación. Me estoy acordando que hace algunos años yo era profesor de la Universidad de Medellín y me llamó el rector para decirme que los estudiantes habían presentado una queja contra mí, que porque yo no mencionaba autores antioqueños y que acudía a autores extranjeros y que ellos pedían que yo me limitara a autores antioqueños. Si ven ese regionalismo tan pendejo. Yo le dije, mire, rector, Antioquia tiene muy buenos juristas, pero resulta que lo que yo consulto no lo encuentro en ellos y tengo que acudir a autores distintos, autores que no sean antioqueños, más aún autores no colombianos, extranjeros. De modo que si esa es la condición, pues permítame, voy a mi oficina y le redacto mi renuncia, pero téngala presentada ya en forma oral. No, doctor, pero es que no es para tanto. No. Pero ¿cómo me condiciona? ¿Qué tal eso? Tener uno que enseñar solo por autores antioqueños. Qué pretensión tan pendeja. Qué pretensión tan pretenciosa. ¿Cierto? Pues bien, aquí hay un magistrado del Tribunal Superior de Cartagena y nos dice, se entiende por vocación hereditaria el hecho concreto de llamar a los parientes consanguíneos más cercanos a recoger la herencia del causante, bien como herederos o bien como legatarios. Una definición muy linda, que les repito, está en un libro de familia, Lecciones de Derecho de Familia, de Alcides Morales Acacio. Egresado de la Universidad Nacional de Colombia, especializado en Derecho de Familia, profesor de la materia en pregrado y posgrado de la Universidad de Cartagena, magistrado de la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena. Una voz totalmente autorizada y es un cartagenero. Entonces, como es costeño, yo no puedo enseñarle. Cosa tan horrible. Me pasó también con Álvaro Pérez Vives, a quien yo he seguido muy de cerca
por lo que el maestro representó en vida. Álvaro Pérez Vives para mí quizás fue el mejor jurista que tuvo este país. Y resulta que Álvaro Pérez Vives es barranquillero de nacimiento. Entonces, como es barranquillero, yo no lo puedo seguir, no lo puedo enseñar. Qué cosa tan estúpida. No puedo enseñar a Luis Claro Solar porque es chileno. No. Bien, entonces, la sucesión mortis causa es un modo de adquirir que se realiza no de manera instantánea, sino a través de varios hechos, y que necesitamos la muerte del causante, la vocación hereditaria de que trata el magistrado de Cartagena y la aceptación de la herencia. Bueno, sigamos a ver qué más hablamos anoche. Dijimos anoche que había varias clases de sucesión. El artículo 1009 del Código Civil. ¿Alguien quiere leerme el 1009, por favor? Artículo 1009. Si sucesión testada e intestada. Eso. Si se sucede en virtud de un testamento, la sucesión se llama testamentaria. Y si en virtud de la ley, intestada o ab intestante. Entonces, hablan de la sucesión ab intestato. Cuando no hay testamento, es una sucesión ab intestato o intestada. ¿Sí? ¿Sigue? La sucesión en los bienes de una persona difunta puede ser parte testamentaria y parte intestada. ¿Listo? Bueno, hay quienes analizan esto bien a fondo y llegan a decir que hay tres clases de sucesión por causa de muerte. Una sometida íntegramente a las disposiciones legales. ¿Por qué? Porque el causante guardó silencio. Silencio sobre la forma como debían distribuirse sus bienes a su muerte. Esa es la intestada. Otra sucesión según la cual el causante, de manera expresa y en forma solemne, dispone de sus bienes para que tengan efecto después de sus días. Esa es la sucesión testamentaria. Y otra, una tercera, el causante otorga testamento sobre una parte de sus bienes, dejando que la otra se rija por la ley. Entonces eso es una combinación y ellos dicen que esa es la tercera clase de sucesión. Testada, intestada y parte testada y parte legal. Bueno, eso es un modo de analizar. No, las clases de sucesiones son dos: testamentaria o intestada o ab intestato. Claro que la parte final del 1009 pareciera que nos habla de un tercer tipo de sucesión, que dice: la sucesión en los bienes de una persona difunta puede ser parte testada y parte intestada. Es lo que analizan de ese artículo 1009. Si se sucede en virtud de un testamento, la sucesión se llama testamentaria, y si en virtud de la ley, intestado o intestato. Y continúa el artículo: la sucesión en los bienes de una persona difunta puede ser parte testada y parte intestada. Entonces ahí es donde dicen que está la tercera clase de sucesión. Hablamos también de la comunidad herencial. Ustedes están repasando sus apuntes, ¿cierto? Y van llenando los vacíos. En los términos del artículo 22 del Código Civil, ¿qué dice el 2322 del Código Civil? ¿Alguien quiere leer, por favor?
Sí, doctor, dice así. Cuasi contrato de comunidad. Sí, sí, es. La comunidad de una cosa universal o singular. Es decir, entre comunidad herencial. Estamos hablando de la comunidad herencial. Bien. Listo. La comunidad de una cosa universal o singular entre dos o más personas sin que ninguna de ellas haya contratado sociedad o celebrado una convención relativa a la misma cosa es una especie de cuasi contrato. Eso. Entonces esa comunidad puede ser universal si recae sobre un conjunto de bienes. Y entonces la herencia participa de la comunidad universal. Y así lo dispone el artículo 23-24. La comunidad presupone la cosa en común entre varios comuneros sin que ellos hayan pactado sociedad. Entonces, es una comunidad sobre una universalidad de bienes con la que se responde de las obligaciones del causante por conducto de los herederos. ¿Alguna vez le hicieron una consulta al maestro Pérez Vives? Y él respondió, sí, es el caso de una copropiedad en un condominio. Sí. Si usted es dueño con su hermano del apartamento 301, usted y su hermano son copropietarios, pero usted tiene una relación con los demás dueños de los demás apartamentos. Entonces, esa es una relación que se forma entre copropietarios y a eso le llaman condominio, un dominio en común. Entonces, la herencia es una comunidad sobre una universalidad de bienes con la que se responde por las obligaciones del causante. No obstante, la herencia forma una unidad patrimonial, pero no es sujeto de derecho. Como carece de personalidad, no goza de capacidad para ser parte. Entonces, la capacidad para ser parte solo corresponde a las personas naturales o jurídicas. Y la herencia no es persona, es una comunidad universal. Hay un parangón también que estudian los que saben de sucesiones, la comunidad herencial y la sociedad conyugal. Cuando decimos sociedad conyugal, vamos al código que dice que por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes. Eso se le da el nombre de sociedad conyugal. Y cuando de sociedad conyugal se trata, tanto en el régimen del código como en la ley 28 del 32, por la muerte de uno de los cónyuges surge una doble comunidad universal. ¿Cuál es esa doble? La sociedad conyugal y líquida. Porque es que queda una sociedad conyugal y líquida constituida por los bienes que deben repartirse entre el cónyuge sobreviviente y los herederos del causante. Entonces, la sociedad conyugal y si hablamos de la sucesión. Entonces, la muerte de la persona abre su sucesión y disuelve la sociedad conyugal, porque el matrimonio termina por la muerte. La muerte de la persona abre la sucesión
y disuelve su sociedad conyugal. O disuelve también la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. Estas son comunidades y mientras no se liquiden, no permite considerar a nadie como dueño de la cosa. ¿Será que antes de el proceso de sucesión se pueden vender los bienes que van a conformar o que están conformando esa sucesión? Entonces yo diría que no, porque si vendemos algo de la sucesión, así sepa yo que me va a corresponder y todavía no se ha pronunciado sentencia, como que yo no soy dueño todavía de la cosa. Y si lo vendo, ¿en qué incurro? Incurro en venta de cosa ajena. Unos abogados franceses me decían, no entendemos su código. Ustedes le dan validez a la venta de cosa ajena. Pero si yo no soy dueño de la cosa, ¿qué derechos puedo transmitir? Nemo plus transferret quod ipsa habet. Me lo recitaron. Nemo plus transferret quod ipsa habet. Nadie puede transmitir derechos que no tiene. Y le dije, sí, eso sería la venta de cosa ajena. Dice, en Francia la venta de cosa ajena no existe. Y si llegara a existir es nula. ¿Y ustedes por qué le dan validez a la venta de cosa ajena? Entonces la venta de cosa ajena es válida y hay que entenderla de la siguiente manera. El contrato de venta solamente genera la obligación de transferir el dominio. Y entonces mientras no genere la transferencia, hay contrato. El contrato de compraventa existe, solo que tengo la obligación de transferirlo cuando sea dueño de la cosa. Entonces, cuando yo sea dueño, opera la transferencia. Yo le puedo hacer el contrato de compraventa, soy el heredero único y yo puedo vender esta casa porque sé que me va a tocar. Entonces yo se la vendo y le pido al comprador que no la registre todavía, que se espere 15 días, 20 días, un mes. ¿Para qué? Para que salga el proceso de sucesión. Entonces ahí sí, porque ya se va a registrar la sucesión y opera allá la tradición. Por ende, entonces, la venta de cosa ajena vale como contrato, porque se generan unas obligaciones, pero esas obligaciones se perfeccionan en el momento en que yo puedo hacer la tradición de la cosa. Desde ese punto de vista, entendemos al artículo 1871 del Código Civil. ¿Qué nos dice el 1871? ¿Alguien tiene? Me han ido apagando el tablerito. Dice así, doctor, venta de cosa ajena. La venta de cosa ajena vale, sin perjuicio de los derechos del dueño de la cosa vendida, mientras no se extingan por el lapso de tiempo. Eso era. El derecho, la venta de cosa ajena vale. Así lo dice el código. Y ya dijimos de qué manera vale la venta de cosa ajena. Pero la herencia es un derecho real. Y entonces hablamos del derecho real de herencia. ¿Cuál sería la naturaleza jurídica del derecho real de herencia? A la palabra herencia se le suele tomar en dos sentidos. Uno, en forma objetiva, que equivale a la masa herencial. Y otro en forma subjetiva, porque según los términos del 665 del Código Civil, es derecho real en cuanto se tiene respecto a una cosa sin determinada persona. Derecho real es el que tenemos sobre una cosa
sin consideración, sin respecto de determinada persona. Por eso podemos decir, sin lugar a equivocarnos, que la herencia es un derecho real. Pues derecho real además del dominio, del usufructo, del uso, la habitación, de las servidumbres activas, de la prenda, de la hipoteca. Todos esos son derechos reales. Pero la herencia es un derecho real. Entonces, la palabra herencia está representada por la universalidad del patrimonio o por ese conjunto de derechos o relaciones patrimoniales que constituyen el objeto de la sucesión. Entonces, las asignaciones a título universal se van a llamar herencias. La herencia es un modo de adquirir el dominio. Es un modo de adquirir el patrimonio del causante. Es una abstracción jurídica, una idealidad jurídica. Es una cosa incorporal. Un derecho que comprende el conjunto de relaciones patrimoniales que recaen sobre cosas materiales y sobre cosas inmateriales. Y entonces el código coloca a la herencia entre los derechos reales. De este derecho real nace la acción de petición de herencia, mediante la cual ustedes acordarán. El heredero puede pedir que se le adjudique la herencia, porque no se le ha adjudicado. Entonces pide que se le adjudique, que se le considere. Entonces, en ese evento, la persona que tiene los bienes en calidad de heredero sin serlo, esa persona va a ser condenada a restituir las cosas hereditarias, tanto corporales como incorporales. Bueno. ¿Qué características tiene el derecho de herencia? Lo mencionamos ayer, pero no lo analizamos. Dijimos, el derecho es real, es incorporal, es perpetuo, es patrimonial. No vale la pena ahondar sobre ese punto. El título en el derecho real de herencia. ¿El título qué es? Título y modo, acordémonos, ¿no? El título es la manera jurídica de adquirir los derechos personales. Y el modo es la manera jurídica como se hace eso, como se hace en esa adquisición, es el efecto necesario de la adjudicación del título. Y entonces los modos son originarios o derivados. Originarios cuando el derecho de propiedad del dominio lo adquirimos independientemente del derecho anterior. Si yo pesco en el lago, en el mar, un lindo pargo rojo, eso es un modo originario, porque la propiedad no me la ha dado nadie. Hay permiso de pescar, la conseguí el pescadito, es un modo originario. Y derivado cuando mi derecho proviene de alguien. Si usted me viene a su casa, me vende su casa, yo adquiero por el contrato de compraventa, pero el título mío es derivado. ¿Por qué? Porque derivo el derecho de propiedad, el que usted tenía derecho de propiedad y me lo transfiere, me lo transmite. Y entonces hacemos tradición. La tradición pues es un modo de adquirir mediante el cual el tradente entrega al adquirente la cosa objeto del contrato. El derecho real de herencia se puede vender
Sí. Y entonces hablamos de la cesión del derecho real de herencia. El derecho real de herencia como derecho patrimonial es enajenable, es cesible a cualquier título y puede ser objeto de una enajenación entre vivos, a título gratuito o a título oneroso. Entonces yo sí puedo ceder, enajenar. Entonces, cuando el derecho sobre la herencia o sobre un simple legado se cede a título pues oneroso, sin especificar los bienes que está compuesto, el enajenante solo se hace responsable de su calidad de heredero. Si yo le cedo mi derecho de herencia, yo me responsabilizo ante usted por mi calidad, mi condición de heredero, pero yo no le voy a responder de los bienes que recibe en la sucesión, porque yo lo que le cedí fue mi derecho. No hablamos de los bienes. Yo me hago responsable de mi calidad de heredero. Yo respondo ante usted, le digo, sí señor, yo soy legítimo heredero. Y como tal, le cedo, le vendo mi derecho de herencia. Pero entonces no entremos a hablar de la finca tal o de la casa tal, porque lo que decidí fue el derecho de herencia, el derecho a que usted ocupe mi sitio en el proceso. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta respecto al tema? ¿Sí? Doctor, pero ese derecho real se puede ceder siempre y cuando ya se tenga. Es decir, porque si una sucesión está en proceso, usted no puede cederla ni venderla. ¿Se acuerda que ya vimos ahorita la venta de cosa ajena? Sí. Exacto. Si no lo tengo, que estoy cediendo algo que no es mío. Que no es mío, claro. Estoy cediendo, estoy vendiendo cosa ajena. Por eso los franceses tienen razón. Ellos no aceptan la validez de la cosa ajena. Y no aceptan la validez porque yo no soy dueño de nada. Y si no soy dueño de nada, ¿qué voy a transmitir? No transmito nada. Sí, entonces estamos en ese caso. Sería la cesión, la venta de cosa ajena. ¿Sí? Gracias, doctor. ¿Sí te satisface? Sí, señor, gracias. Doctor, ahí sería como la expectativa de lo que se puede llegar a suceder. O sea, Sí, se transmite un sí, derecho, claro. pero con una expectativa de lo que uno llegue bueno, lo que uno va a llegar a suceder del causante. Sí, Es como una expectativa. a ver, el derecho de herencia, aclaremos, es objeto lícito de compraventa. Eso no hay nada que hacer, es objeto lícito. Por ende, entonces yo puedo vender mi derecho a la sucesión. Pero yo estoy vendiendo es mi condición de heredero y yo no respondo de los bienes que haya. Sí, simplemente mi condición, mi posición de heredero es la que yo estoy cediendo. Porque es que cuando, yo decía hace un ratico que cuando el derecho sobre la herencia o sobre un simple legado se cede a título o oneroso y no especificamos los bienes, entonces yo no me hago responsable de los bienes, yo me hago responsable de mi calidad de heredero. Y eso es lo que yo estoy negociando, lo que yo estoy vendiendo. Y entonces el derecho de herencia es objeto lícito de compraventa. Que puede ser aleatorio, sí, porque de pronto la sucesión no sale como usted esperaba. Una pregunta. Señor. O sea que en ese negocio presunto se puede prestar para un engaño, un engaño en cuanto el que vende a quien le compra, porque si vende la calidad de heredero, pero no hay un inventario real, o resulta que
que la persona, ¿cómo se llama? El causante antes de irse, llamémoslo así, vende las tierras y se quedó el otro, ¿no se presta para un engaño? Está hablando del causante. El Claro, causante profe, es el un dueño ejemplo. y vende las tierras. Si vende es porque está vivo todavía. Por eso. Entonces, el caso de que muere el causante. Entonces, entonces, ¿cómo es ese negocio que la verdad, discúlpeme, profe, pero no lo entiendo? Si voy a vender mi herencia, es porque ya está el causante, entonces ya está causada la herencia, entonces el inventario. Entonces, si hay herencia, es porque ya hay un muerto, ya hay un causante. Y entonces yo, ¿qué soy en ese proceso? Heredero. Ajá. Entonces yo puedo vender es mi condición, mi posición de heredero, sin especificar los bienes. Ya si especifico un bien determinado, entonces de pronto sí podemos incurrir en algún problema. Por ejemplo, lesión enorme. Okay. Podría ser que yo le vendí por más del justo precio, más del doble del justo precio, o que vendí por menos del doble del justo precio. Entonces podría presentarse una rescisión por lesión enorme. De modo que, pero mientras tanto lo que estamos hablando es que hay venta, cesión del derecho, nada más, en la cesión del derecho. Okay. Doctor, disculpe, una pregunta. Si, por ejemplo, una persona pues fallece, tenía una propiedad y con los años pasados, unos 10 o 15 años, llega alguna persona a hacer alguna reclamación por un inmueble porque de pronto la persona que lo tenía hace 15 años no hizo un testamento, no hicieron una sucesión y empieza el proceso. Uno como afectado, ¿cómo podría hacer para comprobar o para confirmar que esa persona hace 15 años o hace 20 años si hizo un testamento o si hubo una sucesión? Pues si hizo testamento hay que mostrar, presentarlo. Si hay sucesión tiene que haber un proceso, pero si no tiene lo uno ni lo otro, usted sabe que en derecho es la prueba. No, sí, claro, pero ¿cómo hago yo para averiguar en ese caso? Digamos, le pongo un ejemplo, profe, digamos, yo tengo una propiedad ahorita, una tierra, y por allá en un municipio, y llegó una persona diciendo que hace 15 años un señor no hizo sucesión, pero que esa propiedad ya le pertenece a él. Entonces, ¿yo cómo hago como afectado, para Pues comprobar dígale si que ese le señor... muestre el proceso de pertenencia. No, pero no lo tiene. No lo tiene y lo está justificando por restitución de tierras Y entonces, ¿cómo puede decir que es dueño? Porque... Sería poseedor. No, lo que pasa es que el señor está justificando que la tierra, la oficina de restitución de tierras le recibió el proceso y él está justificando de que él no pudo haber hecho, de que esa tierra se la tienen que restituir porque él fue secuestrado por autodefensas. Bueno, ese es Pero otro ¿cómo hago problema. yo para saber que la persona que él está reclamándole hizo una sucesión o no hizo una sucesión, si el señor ya falleció hace muchos años? Sí, es que si hay sucesión, tiene que demostrarlo. ¿Dónde se hizo? ¿En qué juzgado? Sí, porque lo demás es bla, bla, bla. Que soy el dueño. No, profe, pero no me entendió mi pregunta. O sea, digamos una persona, ¿cómo puede hacer para averiguar la tradición de un inmueble si una persona hizo sucesión o no hizo sucesión? Certificado de libertad y tradición aparece. Pues habría que acudir al registro. Habría que, con la dirección o del inmueble, ir al registro a ver si aparece alguna afectación o algún posible dueño.
pero con el certificado, con el registro, ahí donde aparece todo, registro de libertad y tradición del inmueble a 20 años. Eso es lo que vale, lo que sirve. Si en el registro no aparece nada, pues quiere decir que todavía no hay nadie registrado y tiene que figurar el dueño anterior. Es que se están haciendo un montón de cosas, yo no sé, se hacen a la topa y tolondra, ¿no? Y se olvidan de los procedimientos y de todos los requerimientos, ¿no? Si hablamos de Doctor, buenas sucesión, noches. tiene que haber proceso. Doctor, buenas noches. Buenas. ¿Quién entró? Con Ernesto Salgado, si me permite de pronto para aclararle un poco al compañero Miguel. Frente a esos procesos, pues uno no quiere decir que la Agencia Nacional de Tierras le haya recibido el proceso, pues no quiere decir que eso sea en efecto una prueba contundente de que el señor es poseedor o que sea dueño del predio. Por otra parte, si el compañero Miguel o digamos en otro ejemplo, cualquier persona que compre un predio que haya sido sujeto de despojo por medio de la violencia y el compañero Miguel o cualquier otra persona es el tercero de buena fe, la Agencia de Restitución de Tierras lo que debe hacer es o bien asignar una nueva tierra de las que ya han restituido y de las que han entregado los grupos armados, o indemnizar al tercero de buena fe para a su vez entregarle el predio pues a la persona que le corresponde. Pero todo eso es un proceso larguísimo y esos procesos pues también tienen que tener pruebas reales de que la persona sí es un desplazado de la violencia y la persona ya debe tener una trayectoria como tal inscrito Sí. bueno, como en el DANE de los desplazados. Tengo entendido. Sí. Eso sí tiene sentido. Así sí es. Pero de lo demás no. Forma como venimos estudiando, no. Bueno. Entonces, ese era el tema de la sesión del derecho real de herencia. A ver qué otros temas. Doctor, qué pena, yo le tengo una inquietud frente al tema de los derechos herenciales. Su merced dice que este derecho herencial, en efecto, es susceptible de suceder por medio de la figura del contrato de compraventa. Sí. Sin embargo, también podría ser susceptible en un contrato de donación o solamente en compraventa. Pues es que donación, pero la donación también queda sujeta a la inscripción del título. La escritura pública por medio de la cual yo doné, esa se va a registrar. Pero la tradición no opera hasta que yo no sea el verdadero tradente. Ese es y es que la tradición opera es en la oficina de registro. ¿Dónde se hace la tradición? En la oficina de registro. Allá se anota quién era el dueño y quién es el nuevo dueño. Entonces, igual, es un contrato que sus efectos están pendientes para el momento en que el cedente sea el dueño. Porque si yo no soy dueño, pues igual, ¿dueño de qué? Dueño de ti, dueño de nada. Entonces, no puedo vender lo que no es mío, pero el código dice que la venta de cosa ajena es válida, pero con esas condiciones que explicamos hace unos momenticos. Bueno. Profe, disculpe una pregunta. Sí. ¿Quién habla? Siga, compañera Bueno, Sandra, no hay problema, yo después. Vale, gracias. Profe, dado el caso, esos derechos herenciales, ¿cómo se pueden tasar? O sea, ¿de qué manera, si la herencia en sí, hasta no ser adjudicada, es un hecho incierto? Entonces, ¿de qué manera se puede hacer como una tasación para uno decir, voy a vender mis derechos herenciales
5 millones, 20 millones, si realmente es un incierto? Sí. ¿Cómo se hace pues como esa transacción? A ver, el derecho de herencia se establece sobre una universalidad. Se proyecta en concreto sobre los bienes y las deudas de la sucesión. Y entonces decíamos hace un rato que si hay varias personas llamadas al acervo hereditario, se forma necesariamente la comunidad universal sobre todos y cada uno de los elementos activos y pasivos constitutivos de ese patrimonio. Se puede decir que es un condominio a título universal a liquidarse y le otorga a los comuneros derechos concretos sobre esos bienes. Cuando hay varios coherederos, no es posible entender que alguno en particular le pertenezca de modo exclusivo cierto bien de la herencia. No puede saberse, como lo veníamos estudiando de antemano, lo que le va a corresponder como causaviente a cada uno. Entonces, está capacitado para ceder su derecho real, tal cual es. Y entonces, a quien yo le cedo el cesionario, va a ocupar inmediatamente el puesto jurídico mío. Y yo solamente respondo de mi calidad de heredero, pero nada más. ¿Por qué? Porque no hemos hablado de bienes en particular. Entonces, volvemos a lo mismo. Yo cedí, puedo ceder, puedo vender mi derecho de herencia. Yo lo que garantizo es que soy heredero y no respondo de nada más. Yo no respondo si hay lesión enorme o no la hay. ¿Sí? ¿Sí entendemos ese punto? Pues, profe, sinceramente sigo pues como con la duda, que si voy a vender mi derecho, o sea, si lo vendo es porque va a recibir pues un dinero en contraprestación. ¿Cómo voy a yo a tasar si, digamos, en un asunto la herencia tiene que ver con vehículos y pues el trámite sucesoral se presentaron demasiadas complicaciones y todo esto, y el vehículo que costaba al momento de la apertura de la sucesión eran 15 millones y cuando esta finalice ya cuesta 5 millones, pero entonces yo no puedo ser responsable porque yo vendí mis derechos de sucesión desde un inicio, pero ¿cómo yo puedo, o sea, la duda mía es cómo yo puedo tasar eso? ¿Cómo yo puedo decir, bueno, la casa hoy en día cuesta 100 millones, el carro cuesta 5 millones, la finca cuesta 10 millones, y sobre eso yo puedo hacer la venta de mis derechos, o sea, si somos 5, si somos 20, entonces se divide a lo que en ese momento está y yo sobre eso es que hago la venta de mi derecho como heredera y ya si a él le va bien y eso se valoriza, pues muy bueno, pero si le va mal y el proceso tiene pues problemas en el transcurso, entonces él asume eso o cómo se haría pues esa negociación, es como lo que me da A a mí. ver cómo podríamos contestarle. Yo le diría, si los derechos hereditarios se venden con vinculación a determinados bienes de la comunidad universal, el cesionario, o sea, a quien yo le vendí, no adquiere de inmediato el dominio en esa forma singularizada, pero tiene capacidad plena para intervenir en la liquidación de la herencia en defensa de sus intereses que le permitan alcanzar que se le adjudiquen aquellas cosas a que dijo estar vinculado el heredero. Y entonces el cesionario tiene el cesionario el derecho a que su cedente le respete y resguarde la titularidad que él mismo le ha dado. Es una capacidad que tiene el cesionario para actuar en defensa
de sus intereses. Ahora bien, ya vendrá entonces el inventario de bienes y entonces se anticipó el cesionario a hacer ese contrato antes de saber cuáles son los bienes que le van a corresponder a ese heredero cedente. Entonces, si se anticipó, pues da lo mismo, está comprando cosa ajena. Pero ya, si ya hay unos bienes que le dieron al heredero, entonces ya sobre esos bienes específicos se puede hablar. Entonces habría que ver cuánto valen los bienes muebles, cuánto valen los bienes inmuebles, para entrar a analizar qué defectos pueden tener los unos y los otros. Y ya sería entonces entrar a demandar un posible caso, por ejemplo, de lesión enorme. Me vendió los muebles, los inmuebles, por tanto, porque toda la comunidad, todos los bienes costaban tanto. Entonces los bienes muebles valen tanto, los inmuebles valen tanto, por ende si hay lesión enorme o no. Es decir, es que son negocios muy inciertos, ¿no? Tal como ustedes lo están pensando. Y entonces ante la incertidumbre, ¿cómo podemos volver un negocio incierto, volverlo cierto? ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Ok, profe, sí, porque sé que lo primero que se hace pues es inventarios y avalúos. Claro, Entonces, claro. Eso es lo que hay que entonces esperar. eso pues es, hasta donde sé, pues es como la primera audiencia que se hace. Oh, Entonces sobre eso, digamos, ¿por qué me van a mí, en el caso dado, me van a realizar o me van a instaurar una demanda o lesión enorme? Si en los inventarios y avalúos, que es donde pues yo pudiera como ya decir, tengo un derecho independiente, pues de que la sucesión en su tiempo se vengan a presentar o que salga bien o que empiece a tener dificultades en el trayecto porque pues se ve eso. Entonces, ¿por qué me va a demandar si yo le vendí el momento mis derechos sobre los inventarios y avalúos que se presentaron exacto. en la primera audiencia? Si ahí se está tasando por catastro, más que todo lo que son los bienes así, pues es como por ese lado y se tasa así, entonces, ¿por qué me va a instaurar pues una demanda por lesión enorme si yo le vendí de acuerdo a ese inventario? Exacto. Pero pues sigue siendo incierto porque, como le digo, hay procesos que se ven muy simples, pero se tardan demasiados años para poderse llevar a feliz término y así estén adjudicados, siguen teniendo inconvenientes. Claro. Entonces, hay cosas que pierden su valor. Pues lo que son inmuebles, pues eso sí, no hay problema, pero los inmuebles sí se desvalorizan demasiado, se deprecian mucho. Entonces, pues frente a eso se puede alegar como esa parte, pues yo le vendí de acuerdo a inventarios y avalúos, pero pues el proceso se demoró, yo no podía tener potestad sobre eso. ¿Y usted por qué me viene a mí a demandar por lesión enorme? Sí, Y sí, sigue siendo así pues de esa manera, porque es que repitiendo, cuando hay coherederos, pues no es posible entender que a alguno en particular le pertenezca por modo exclusivo un bien determinado. No, no se puede. No se puede saber de antemano lo que le va a corresponder como heredero o como causaviente directo del difunto. Entonces, lo que sí está capacitado es para ceder su derecho tal cual es. Y el cesionario ocupa el puesto jurídico mío. Entonces, yo solamente voy a responder de mi calidad de heredero, pero nada más. ¿Por qué? Porque no especifiqué cuáles son los bienes. Ahora, si los derechos hereditarios se venden con vinculación a determinados bienes de la comunidad, pues yo tengo que decir que el cesionario no adquiere de inmediato el dominio porque no se ha hecho la tradición, pero sí tiene plena capacidad para intervenir en la liquidación de la herencia
y puede estar vinculado a ese análisis que se hace, a ese inventario que se hace de bienes. De lo contrario es cesión, venta de derechos hereditarios. Pero ya si vendo en particular el predio tal, el inmueble tal, pues podría de pronto tener derecho a rescisión por lesión enorme. Pero esto en el evento de que lo que vendió sí le pertenece o le va a pertenecer, se lo van a adjudicar. A ver, hombre, es que hay abogados que les gusta enredar y se inventan unas figuras y sacan unas cosas que en estos días había un muchacho, un abogado joven. Es que el cliente no puede renunciar a ese derecho. Y resulta que hay un artículo muy claro, creo que es el 15 del Código Civil. En el 15 están los primeros 100 artículos, están las normas generales. Entonces el 15 dice, podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que solo miren al interés individual del renunciante y que no esté prohibida la renuncia. Entonces yo sí puedo renunciar a mis derechos. Si los derechos solamente miran mi interés individual, yo sí puedo renunciar a mis derechos porque es un derecho renunciable. De conformidad con el artículo 15, pueden renunciarse los derechos conferidos por las leyes con tal que solo miren al interés individual del renunciante. En fin, entonces así hay un montón de, no sé, salen con unas ideas terribles. Usted no puede renunciar a sus derechos. Pues yo qué hay que decirle, si el código dice que sí y el abogado entiende que no, pues dejémoslo así, ¿no? Porque es que tratar de corregir los defectos de un abogado que en 5 años no estudió como era, pues es terrible, ¿cierto? Ese es el problema. A veces los preparatorios son buenos porque obligan al estudiante a hacer un repaso general de todo. Yo tengo una idea que la he expuesto ya varias veces. Voy a insistir una vez más. Ustedes tienen que presentar un examen de estado, ¿cierto? Un examen ante el Consejo Superior de la Judicatura para poder recibir la tarjeta profesional. Creo que sí, ¿cierto? A ver, Hasta donde tengo entendido, No, doctor. señor. A nosotros no nos cobija. Nosotros no alcanzamos, profe. La siguiente generación sí. Entonces ustedes no tienen que presentar. No, ningún doctor, no examen. alcanzamos. No alcanzamos. Pruebas Ya a los ver. que vienen. Después de doctor. A ustedes se salvaron. A partir de Los este que semestre entraron- que entró. los que entraron después del 2018 en junio, doctor. Ellos sí Nosotros nos tienen que salvamos por un presentar ese Ellos sí examen. tienen que presentar el examen del Consejo Superior. Nosotros nos salvamos por esos 4 meses antes. Muy bueno. De buenas. De buenas. Sí, muy de buenas, doctor, muy de buenas. De buenas, yo estoy proponiéndole a la universidad un repaso preparatorios. general de todo, pero absolutamente de todo. Sí, sí, sería muy bueno. El problema es el tiempo, ¿cuándo? ¿Dónde sí en la universidad, pero cuándo? Y el lío es ahora que no nos podemos meter 100 o 200 o 150 en un solo salón. No podemos. Entonces ya ese repaso se haría muy largo porque habría que hacerlo por tandas de 50. Sin agua fría. Sería muy, muy largo. Por plataforma, doctor. Pues, pero es No es lo que No es lo mismo. no, es como tomarse un sancocho
por plataforma. Ujú. Ahí Es está. así, doctor. Pero tenemos que acostumbrarnos a la virtualidad. No, La no, misma no. situación nos obliga y es requerimiento. Sí, esa es la parte, ¿no? Es que yo no sé, la virtualidad al que favorece es a la universidad. No nos digamos mentiras. Sí, señor, sí, señor. Porque si son 100, 150, le meten los 100 alumnos a un solo profesor. En Ujú. otras circunstancias dividirían eso, dividirían en 2 profesores o hasta en 3. Y ustedes, pues, la virtualidad, pues, les ayuda un poquito. No sé, no, eso es como todo. A mí me gusta la clase presencial. Es que el La presencial. derecho es eminentemente presencial, Presencial. Estamos de acuerdo, doctor. ¿no? Y de verdad, mire que yo creo que anoche muchos oyeron, si la oyeron la clase, la oyeron acostados. Y otros ya se escucharon a dormir. ¿Por qué? Porque como no hay quien los vigile. No, doctor. Pues sí, yo creo No, que sí. doctor. Eso es. Eso es uno igual, tiene profe. que Si ser, quiere estudiar, estudia y sea virtual o Exacto. presencial. Si usted está presencial, pues se sale del salón si le da sueño y va y se acuesta en los muebles que hay afuera en la universidad. Ah, no. No, Por no, eso no, 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 no. yo quiero verlos en el cuadrito para ver qué No es clase de convivir, pijama profe. tienen. O si se ponen medias para dormir o no. Estamos despiertos, doctor. O de pronto Ignacio Todos Álvarez se estamos pone un gorrito despierticos. para dormir. Se le cae el pelo, profe. No, doctor, yo sí meto la mano al fuego y digo que este curso ha sido muy proactivo en temas de la virtualidad. Muy bueno. Pues sí, vamos No a solo ver. con usted, sino con todos los docentes que nos ha tocado. No sé, profe, hablo por mí. De pronto yo estoy un poco de desacuerdo con lo que creo que vamos a tener unas clases presenciales, unas audiencias este mes en el que estamos. Entonces no sé si de pronto usted, como el decano de la facultad, nos pueda colaborar en esa situación. Aclaro, En estos aclaro. momentos, Ex decano. En este momento no soy ¿cómo decano. así? ¿Cómo así? Sí, por O sea, esas cosas de la no vida. sabíamos. No. ¿Cómo así, doctor Altamar? Entonces, ¿ahora quién es, doctor Por Altamar? esas cosas de la vida, pues yo tuve que renunciar a mi posición de decano y entró a ser decana la doctora Uribe. No les van a poner. Yo sobre eso digo. Bueno, sí. pero de todas formas usted puede ser como algún puente. De pronto nos pueda colaborar con su merced, con el doctor Mario, de que yo por mi parte no estoy de acuerdo en ir a esas clases presenciales en estos momentos. Entonces no sé si algunos compañeros también están a favor o ellos sí de pronto quisieran como arriesgarse, no sé. Que yo no creo cómo decirlo. que la universidad obligue a ir ahorita a clase. Doctor, sí, lo están haciendo. Qué pena. ¿Sí? Apoyo a mi compañero Andrés. Tenemos 3 ayer- días de octubre para ir a, Lo están presencial, haciendo, mi doctor. doctor. Y ya Pero me sacaron un parece listado bien. de qué día nos toca. O sea, no tiene... Pues si a mí la universidad me dice que dicte 1, 2 o 3 clases presenciales, lo haré con todo gusto, con mucho gusto. Sí, es bueno, doctor. Es bueno porque igual hace falta. Igual ya tenemos que empezar a salir y empezar otra vez a retomar la vida presencial. Entonces, pues, no, para mí sí es perfecto. Para mí está bien. No hay vacuna, no hay vacuna. De modo que sí, Eso es cuidado. No todas. todavía no hay vacuna, pero Pero es el cuidado, son los Sí, no, protocolos no que todos toca seguir. estamos de acuerdo con eso, con ese tema, no todos estamos de acuerdo. Colombia está muy atrasado con otro. porque yo veo a la doctora Parra y le veo una carita libre de cualquier coronavirus. Una mujer así no tiene ninguna pandemia encima. Yo vivo con pacientes de alto riesgo y a mí sí me daría miedo salir. Claro, claro, es que a todos nos da miedo. No, ¿quién no tiene miedo? Profe. Oiga, Fanny, ¿usted está sentado o está Igualmente. acostada?
¿Fanny está acostada? Sí. Estoy recostada en mi cama aquí en la finca. Tengo qué una vergüenza. morbilidad y me toca quedarme aquí porque yo ya paso de los 60 y pico de años, entonces ya me toca quedarme aquí. A mí que no me pongan a ir por allá porque me vine aquí para aislarme de problemas y de mi enfermedad y tal me toca ir. No, yo sí ya no. Eso No, ya no usted lo no, aplico para mí. pero Es para vea, los usted chicos. está recibiendo rico la clase, la vio cómoda. Sí, claro, aquí en el cuarto, aquí encerrada en 4 paredes con un ventilador es lo único que tengo. Sí, lo único que tiene al lado es un ventilador. Claro, véalo. Y ese ventilador tiene varias velocidades, sí. Una nomás. Una, la rápida. Una en la puerta, mire. Esto es Una en la puerta. una- O sea que me toca quedarme aquí, mido. Qué pena, esto es pero a mí que no me perfecto, mandan a ir Fanny. por allá. ¿Y dónde es la finca? En Anapoima. Ah, los que tienen finca en Anapoima, yo le cuento. Pues ya Usted- pensionada, doctor. Pues Usted que no ya es toca hija de la descansar. menos madre. Sí, por el Usted. lado. Ah, No, ya estoy pensionada, doctor. Yo ya estoy en época de descanso. eso. Terminando esta carrera y época de descanso. Me parece muy bien, Fanny. Sí, doctor. O sea que sus clasecitas presenciales para mis compañeros más jóvenes. Yo ya no. Pues yo la envidio. ¿Y cuándo nos va a invitar a todos allá a su finca? Claro, Oiga, porque estamos yo, mire que yo estamos voy a sacar charlando. una invitación para todos. Todos no me caben aquí, sino con gusto. Pero sí hay compañeros que me gustaría que me acompañaran de pronto aquí, porque la quinta no es tan Ay, así como oiga, tan que grande. tengo compañeros que me gustaría tenerlos aquí al lado. Ay, Fanny, a ver, ¿cuál serían Ya está esos electiva, compañeros? No, Mira, bueno, Fanny. ¿Quiénes somos los candidatos? No, ¿Quiénes no, somos los bueno, candidatos? compañeros, Diga nombres. compañeras. Fanny, ¿será que aplico? Claro, usted, pues dígame, para terminar de quedar, Fanny, yo aplico. todos aplican, Todos, vea pues. todos y todas. Bueno. Hasta usted, doctor, usted también aplica. Está yo también, bueno, ok, Pero, perfecto. pero dígame si no, claro que sí. Gracias por incluirme. Entonces Vale, doctor. estamos cordialmente invitados todos a la finca de Fanny. Claro que sí, sí señor. Qué bueno. ¿Y hay piscina Vale, ahí? doctor. ¿Tiene piscinita? Sí, una pequeña, pero sí. Bueno, ahí cabemos todos. Ahí no caemos sino para unos 10 Con o todos los 15 protocolos nomás. de bioseguridad, ¿no? Primero que todo. Sí, claro, eso es lo que más me aseguro yo. Por eso es que estoy libre de COVID y de otras cosas. Adiós. No se me vaya. No se me Doctor vaya. Altamar. Todavía no ha Bueno, terminado pues, la clase. ya se fue Fanny. ¿Cómo Doctor así? Altamar. Dígame. Con Paola Esguerra. Doctor, lo que pasa es que usted no nos ha dejado claro cómo va a ser el método evaluativo, pues entre la plataforma están las fechas, pues dice que las clases que se van a realizar las evaluaciones, pero no nos ha indicado en sí cómo va a ser. Sí, no, sí yo sí les hablé de eso. Van a ser escritas, ¿no? Unas escritas y también pues la sustentación, ¿no? Pues lo van a sustentar. Yo puedo poner un tema, entonces me lo responden por escrito y después me lo sustentan, en fin. Eso van a ser 2 evaluaciones nada más. Siempre hace 2 el Entre doctor. otras ¿Y ya vamos, grupo? hay unos textos de consulta que ya están en la plataforma, que ya ustedes pueden consultar. Hay 2. Entren a la plataforma y encuentran dos documentos para que los estudien, los miren. Doctor, ¿son los que dicen casuística? Sí. Esos que dice casuística. Ok, listo, doctor. Mil gracias. Son 2. Estudienselo porque pronto de ahí puede salir algo. Y ahí puede ser la base de los exámenes. Claro que Ok. sí. Estudiamos y eso puede ser la base de una evaluación. Con base a lo que decía el compañero de allá de Puerto López y la doctora Fanny, hoy en el noticiero de Caracol anunciaron que habían nacido en estos días 7.000, casi 8.000 casos nuevos de coronavirus.
Ay, Dios mío. 8.000 casos más. Sí, 7.000 y pico. Ay, No es fácil, eso no es terrible, fácil. no. Por eso le indicamos, Doc, para ver si de pronto nos puede hacer el puente ahí con el doctor Mario, que es el representante de nosotros, para ver si de pronto se puede hacer algo como por el momento aplazar eso, no sé. Hablo por mí, no hablo por los demás, por los que quieren ir a la clase presencial, ¿no? Sí. Pues En ese momento yo estoy en el municipio de Puerto López y pues me afecta harto porque vivo con mi abuelita y eso es un problema grande. Pues ustedes pueden elevar una solicitud a la doctora Uribe, ¿no? Explicar las razones. Y pues es que es muy difícil que ustedes se expongan a un contagio, ¿no? Y realmente nadie puede obligarlos a un contagio. Hay un tema delicadísimo y pues no sé, pues realmente hay mucha inconformidad de parte nuestra que somos los estudiantes. Y lo que se ha venido presentando de la presencialidad en algunas universidades es que es de carácter alternativo. O sea, nosotros tenemos derecho a decidir si vamos o no vamos, pero ya entiendo el porqué de esta orden que nos dieron hoy, porque siento que es una orden de carácter obligatorio de parte de la doctora Juliana Uribe, porque es una persona incongruente. Digo, ¿por qué incongruente? Sí. Porque estamos en un pico terrible de una realidad que está afectando el mundo y no podemos afectar a ciertos alumnos por querer demostrarle a la Secretaría de Educación o al Ministerio de Salud que sí podemos hacerlo. La verdad, se me hace un acto irresponsable. Sí, tienes toda la Enviemos razón. un comunicado. Es verdad, y al igual no nos han preguntado a los estudiantes en qué posición ni siquiera, perdón, compañero Andrés. Como ellos quieran. Ni siquiera nos tomaron en cuenta hacer una encuesta, una chiquitica. Tener en cuenta al conglomerado estudiantil para decir, ¿quieren venir a la universidad a hacer su práctica? Hombre, me hace una falta de respeto. Es correcto. La situación es que, doctor Samar, buenas noches. La situación es que tiene que ser voluntario. Las circulares que ha sacado la alcaldía y las que ha sacado el gobierno nacional es que... ¿Y qué dijo hoy es que no voluntario, sobre todo la que ha sacado el Ministerio de Educación? La doctora Uribe al respecto, Edgar Carranza. Doctor, el comunicado que llegó al WhatsApp nuestro, del grupo, transmitible por nuestro representante de grupo y confirmado por el docente en el cual estamos presentando la clase de la primera hora, que era de carácter obligatorio. Ella ya está a medianoche. O sea, ese tema se mete, doctor, con todo respeto, no se trata de hacer una revolución ni volver a la realidad, porque sencillamente, hombre, ¿por qué el aparato judicial no ha querido entrar en funcionamiento de manera presencial? Porque es un acto irresponsable, porque tenemos que cuidar nuestra salud. Es así de sencillo, y al que le guste, sencillamente se cuida. Nosotros llevamos 9 meses, doctor, cuidándonos, teniendo presente, esforzándonos en un tema de virtualidad que no es fácil, doctor. No es para fácil. Muchos peleando con el internet, que con una cosa, la otra, que el computador me falló, que la cámara, bueno, en fin, muchas cosas. Presentando parciales que de pronto usted tiene una mentalidad de contestarlo bien, pero la plataforma lo bloqueó y se perdió el examen. Sí. Doctor, son situaciones que, hombre, esto es nuevo para todos. Sí. Y lo que estamos exigiendo de pronto es tener un grado de humanidad, de lo que estamos viviendo. No es ficticio, no es ficticio. Profe, con todo respeto, yo pienso, profe, que el tema de que nos quieran hacer regresar 2 o 3 días es para justificar más como el tema de que no nos van a hacer más descuento en los pagos. Siempre nos envían una circular con el 20% de descuento hasta fin de mes y casualmente este mes sí no nos lo enviaron, sino hasta el 15 el descuento y nos hacen ir precisamente hasta el 21. Me parece que es más como conveniente ese tema. Sí, ¿por qué no se quejan con...? Es de obvio, porque los compañeros que no estén al día, pues obviamente no los van a dar a ingresar. Así esa es la otra, ¿no? Esa es la otra. Pues por eso... No sé, ¿por qué no le presentan una queja al doctor Isaac? Quéjense en ese sentido y que la universidad ni nadie puede obligarlos a ustedes a ir personalmente a sustentar exámenes.
porque corren el riesgo del contagio. Doctor Altamar, ¿Sí? buenas noches. Yo creo que más que una queja es que todos los estudiantes que estamos en desacuerdo con esta decisión por parte de la universidad, recojamos lo que se hace siempre. Si no lo hicieron democráticamente, entonces hagámoslo nosotros y recojamos unas firmas, porque realmente estamos en desacuerdo la mayoría. Entiendo que hay personas que sí están conformes de ir, no sé por qué razón. Yo en realidad cuido a mi familia, cuido a las personas con las que vivo con 2 personas de alto riesgo en este momento, y segundo, estoy en otra ciudad, entonces como que todo es incongruente. Entonces estoy de acuerdo con mi compañero Edgar, con mi compañero Andrés. Creo que estamos en 9º semestre, ya casi abogados. Sí. Entonces me parece congruente precisamente que nosotros estudiamos Derecho y somos ya casi abogados, es precisamente para hacer valer nuestros derechos. Y un derecho fundamental el que tenemos todos es la salud. Entonces, en este momento no estamos en el momento de estarnos exponiendo, y más cuando el pico está elevadísimo. Ahora bien, este salón, el 9º A nocturno, es un salón que es de una cantidad exagerada de personas. O sea, entraríamos en un hacinamiento en un salón de clases, así estemos 20 personas. Y se extendería muchísimo también para los profesores estar partiendo el salón de 70, 80 personas en 8 clases. Entonces, no sé qué tan congruente sea la decisión que haya tomado la universidad. Por ende, en realidad lo que dice Edgar es verdad, no es armar una revolución, es hacer valer los derechos de cada uno de nosotros. Las personas que no estén en acuerdo, con la universidad, ok, respetable, pero el resto de personas, sí, las que estamos en desacuerdo, me parece que es mejor pasar un escrito con todas las firmas y de verdad hacer valer el derecho a nuestra salud. Yo estoy de acuerdo con la compañera. Ese es un derecho de petición y ustedes son libres de elevar derechos de petición a cualquier autoridad en este país. Claro, Entonces doctora Tamar, pero háganle el derecho de es que- petición al presidente de la universidad en este momento, que Claro, es Isaac Moreno. el problema es que infortunadamente hasta el decreto legislativo que sacaron de los 30 días hábiles para responder un derecho de petición también nos afectaría enormemente, porque no nos lo van a contestar entonces en el término y nos van a tomar del pelo. No, Entonces, no, en eso sí le digo que lo contestan ahí mismo. Ahí mismito se Nos lo contestan contesta el la día del grado. universidad. Porque le llega La idea a es Isaac que- y él se reúne con los abogados de la universidad y les contestan ahí mismito. De eso sí les doy yo seguridad, que la respuesta es Así ahí es así. mismito. Él no No, espera. la idea es que en realidad las personas que estén en desacuerdo con la decisión de la universidad, de verdad lo manifiesten en el grupo y hagamos en serio lo que dice el doctor Altamar, un derecho de petición firmado por todos, Claro. para hacer valer el derecho a la salud y, digamos, a la plena educación, que ahorita no está mal hacerlo virtual, porque ya esto es una costumbre y es algo a lo cual nos tenemos que acostumbrar de aquí en adelante para educarnos, para trabajar, para absolutamente todo. Y es que un derecho de petición tiene 10 días para responderse. Pero les garantizo, por lo que yo he trabajado tanto ahí, que tan pronto llegue el derecho de petición, inmediatamente Isaac se reúne con los abogados que él tiene allá en la parte administrativa La facultad y y la le dan contestan. respuesta ahí mismo. Ahí mismito. Y Ujú, entonces, pues es verdad, doctora. ustedes pueden estar ya en desacuerdo con la respuesta que hay que ver, entonces, pero sí, plantéenla bien, ¿no? Para que no se Doctor, les pueda salir la universidad por ningún lado. totalmente, y la cuestión es que, pues como lo dije y lo reitero, nosotros estudiamos Derecho, somos ya casi abogados y tenemos que hacer valer el derecho a nuestra salud. Entonces, sí invito a mis compañeros, por favor, a que en realidad hagamos este trabajo juntos, y las personas que están en acuerdo de la universidad, pues hagan caso omiso a esto, pero el resto de personas sí, por favor, los que están en completamente